¿Quieres aprender a utilizar el paquete de filtros más utilizado por todos los fotógrafos? Color FX Pro 5. Pues acompáñame porque en menos de 20 minutos te voy a contar cómo puedes utilizar Color FX Pro 5, la nueva versión, cuando después de la intro. Correcto, amigos, a estas alturas de la película no creo que exagere si digo que Color FX Pro 5 es el paquete de filtros más utilizado a nivel global por la mayor parte de los fotógrafos del mundo. Yo os he repetido como un absoluto mantra que dentro de mi flujo de trabajo en los últimos 10 años siempre ha habido tres piezas de software, tres programas que son absolutamente imprescindibles. Evidentemente Photoshop, el plugin o el panel Tony Kuiper y el pack de filtros Color FX. Hace ya aproximadamente 2 años os realicé un vídeo dedicado a la versión Color FX Pro 4 que podéis encontrar aquí, pero como este año, esta temporada mejor dicho, ha salido la nueva versión muy renovada, sobre todo a nivel de la interfaz, creo que es el momento de que os cuente cómo podéis utilizar Color FX Pro 5 para que vuestros procesados sean absolutamente espectaculares. Y diréis vosotros, ¿qué es Color FX Pro 5? No creo que lo digáis porque más o menos todo el mundo ya debe estar a estas alturas conociendo el paquete de filtros. Son un pack de 55 filtros que van a hacer que nuestros procesados sean más rápidos y con resultados mejores siempre y cuando sepas utilizarlos. ¿Por qué son tan utilizados? Como os digo, 3 motivos. 1, sus resultados son absolutamente espectaculares. Hay 7, 8 o 10 filtros que dan unos resultados increíbles en las fotografías y además, punto número 2, son tremendamente fáciles de aplicar. Lo vais a ver ahora cuando os cuente cómo se hacen. Y 3, tiene un sistema de puntos de control que nos va a permitir aplicarlos de manera muy localizada sin tener que utilizar máscaras de capa, máscaras de luminosidad si no quieres, porque lo bueno es que también te permiten utilizar todas las herramientas que tenemos en Photoshop para mezclar lo mejor de ambos mundos. Creo que no me voy a enrollar más, vamos a ir directamente al ordenador. Importante, este vídeo no está patrocinado ni por DxO, ni por Nik Collection, ni por Color FX, ni por nadie de ese mundo. Este vídeo está patrocinado por Processing Raw, la escuela de fotografía que llevo yo, donde hago los vídeos y donde hago los cursos, donde podéis encontrar un curso completo de 9 capítulos en el que vais a ver paso a paso todo lo que tenemos aquí, que aquí vais a ver en 20 minutos. Tenéis un curso completo de Color FX Pro 5 que os puede venir muy bien porque está totalmente avanzado, vemos todos los filtros, vemos todos los secretos y vemos muchos ejemplos para que podáis aplicar los filtros en vuestras fotografías. Como digo, vamos al ordenador y os voy a contar cómo funciona Color FX Pro 5. Lo primero que tenéis que hacer es instalarlo, evidentemente. Tenéis que ir a la web de DxO, descargar el pack de filtros de Color FX Pro 5, que vale una panojita, dependiendo de cuando lo compre, vale más o vale menos, porque de vez en cuando tienen descuentos. Abajo os dejo el enlace y instalarlo de una manera totalmente habitual. ¿Cómo funciona? Color FX Pro 5 funciona o se puede utilizar de 3 maneras, aunque lo vamos a utilizar casi siempre de una. Puedes utilizarlo directamente abriendo Color FX Pro 5 y editando tu fotografía. Puedes utilizarlo a través de tu revelador RAW de confianza, Capture One, Adobe Lightroom. Vas a poder realizar el revelado, invocar Color FX Pro desde ese revelador y utilizar Color FX Pro desde allí, o la manera más avanzada, que es directamente desde Photoshop. ¿Por qué es la más avanzada? Porque nos va a permitir mezclar, como decía anteriormente, todas las posibilidades de control que tenemos con Color FX Pro 5 con las infinitas posibilidades de realizar ajustes locales que nos ofrece Adobe Photoshop. Opacidad de capa, máscaras de luminosidad, todo eso lo vamos a poder hacer y es la manera en la que realmente sale a relucir toda la potencia que tiene Color FX Pro 5. Bien, vamos ahora sí a ver qué es lo que tenemos aquí, y aquí tenemos una fotografía en Photoshop, un archivo RAW que revelado, fijaos la diferencia del archivo RAW al revelado, que ya gana bastante. Y luego lo que tenemos es la posibilidad de invocar los filtros Color FX Pro 5. En este caso los podemos invocar de varias maneras. La forma más habitual es directamente teniendo activa, fijaos en Archivo, Automatizar, vais a tener la posibilidad de tener Nik Selective Tool 2. Es esta herramienta que tenéis aquí en la barra inferior, puede que lo tengáis, la podéis maximizar o la podéis cerrar, lo que vosotros queráis. Y lo que vais a tener es Color FX Pro 5. Si pulsáis en Color FX Pro 5 se va a abrir el programa. Todo esto tiene una serie de ajustes que os recomiendo que lo veáis en el curso, donde os digo cómo va a aplicarse Color FX Pro 5 si en una nueva capa, en la misma capa. Bueno, todos esos ajustes os lo explico. Hay una nueva versión, bueno, más tarde la instalaremos. Estamos en la versión 5 y esta es la interfaz que tenemos. La interfaz es muy sencillita. En la parte izquierda tenemos la zona donde vamos a poder elegir
todos los filtros que tenemos, hay 55 filtros, como podéis ver aquí, un total de 55 filtros, ordenados por categorías. Vas a poder filtrar por diversas categorías, detalle, estilizar, naturaleza, dejarlo en todo. Esto es como cuando vas a un eShop, a un comercio, y puedes filtrar por pantalones, camisetas, etcétera. Pues bueno, aquí los filtros los vas a poder filtrar. Lo habitual es dejarlo en todo para que te aparezcan aquí abajo todos los filtros que tienes. Si tú dejas detalle, te van a aparecer solo estos 4. Si dejas estilizar, te van a aparecer estos 23. Si dejas todo, te va a aparecer todo. Y la clave es que tengáis activa esta pestaña de favoritos, que la podéis activar o desactivar. ¿Por qué? Porque de esa manera os van a aparecer solamente vuestros filtros favoritos. Luego os diré cuáles son mis filtros favoritos. Favoritear, que no existe esa palabra. Un filtro es muy fácil, tan solo pulsas esta estrellita que tienes aquí y te va a salir, ¿vale? Automáticamente, o lo quitas. Eso, por una parte, aquí tenemos los filtros, y luego tenemos una cosa que veréis más adelante, que son los valores predeterminados, que son una especie de fórmulas de procesado en las cuales tenemos combinaciones de filtros. Vais a poder añadir varios filtros en una receta. Eso funciona muy muy bien, lo tengo perfectamente explicado en el curso y luego os daré algún ejemplito más o menos rápido. Aquí tenemos los filtros y las fórmulas de procesado. En la parte central tenemos la interfaz de la fotografía, que vamos a poder ver el antes y el después. Bueno, ahora lo veréis. Vamos a añadir, ¿cómo se añade un filtro? Bueno, coges y añades, vamos a añadir un filtro que sea muy potente, por ejemplo, este que tenemos aquí. Un filtro muy potente que no vale para esto que queremos hacer. En la parte central vemos qué es lo que está pasando y podemos ver el antes y el después de esta manera, podemos ver el antes y el después de esta manera, o podemos ver el antes y el después, como a mí más me gusta, que es de esta manera, ¿vale? Y aquí tenemos las posibilidades de zoom, 2.1, 1.1 o en fin, ¿vale? Muy sencillito. ¿Qué tenemos en la parte derecha? Bien, pues en la parte derecha tenemos una parte superior en la que se puede ver la lupa, que es por si quieres coger y decir para ver al 100%, yo no lo utilizo nunca, con lo cual lo tengo ahí. La lupa, el histograma, que sí que puede ser útil, aunque es tan pequeño que prefiero verlo en Photoshop, con lo cual lo cierro para tener más espacio. Y luego tenemos la primera de las novedades que nos encontramos en ColorFX Pro 5, que son dos filtros de XO, que son independientes de todos los que tengamos aquí. Estos filtros por defecto siempre se añaden a tu pila de filtros, pero con una opacidad del 0%, con lo cual, o con un efecto del 0%, con lo cual no están afectando para nada a la fotografía. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada, pero siempre los tenemos. ¿Por qué? Porque han decidido que funcionan bastante bien y realmente son unos filtros. Vamos a quitar este que tenemos aquí, para que veáis. Clearview es un filtro que funciona muy bien, es una especie de claridad con saturación que ya os digo que funciona espectacular. Fijaos la diferencia y cómo le da ese toque a la fotografía. Y luego grano, yo no lo utilizo nunca, es para añadir grano a vuestras fotos, pero Clearview es un filtro bastante interesante. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues puedes añadir un poquito de Clearview si quieres y luego eliges el filtro que tú desees. Vamos a añadir, por ejemplo, un filtro que a mí me gusta mucho, lo pongo en favoritos para poder verlo mejor y nos vamos, por ejemplo, a Contraste Pro, lo añadimos y fijaos cómo tenemos aquí el filtro. En la parte derecha tenemos los filtros que vayamos añadiendo, en este caso solamente tenemos uno con el título del filtro, Contraste Pro, con este le podríamos eliminar si quisiéramos, y luego los ajustes que son propios de cada uno de los filtros. Cada uno de los filtros va a tener un ajuste, en este caso, por ejemplo, pues contraste dinámico, lo podemos subir un poquito contraste y podemos subir la corrección de color para que nos corrija un poquito estos azules. ¿Qué estamos haciendo? Con este filtro poner y quitar, podemos ver qué es lo que hemos hecho con este filtro, que fijaos cómo le da un toque bastante chulo, y con esto también podemos ver toda la pila de filtros. En este caso, como solo tenemos uno, solamente nos ha afectado un filtro. Aparte de estos ajustes que tenemos en cada filtro, siempre tenemos los deslizadores de sombras y de iluminaciones para proteger las sombras o proteger las iluminaciones de ese filtro. Y luego tenemos una cosa muy importante que es la opacidad. Vamos a poder controlar la opacidad de cada filtro, el efecto que sea al 50, al 100, al 70. Luego tenemos los puntos de control que veremos en qué consisten. Y tenemos la posibilidad de añadir más filtros. ¿Cómo se añade un filtro nuevo? Y eso forma parte de cómo funcionan. Pues simplemente viniendo al filtro que tú quieras y pulsando este botoncito de más. Tienes que pulsar el botón de más porque si tú pulsas el título lo que va a hacer es sobreescribir. Fijaos, si yo pulso extractor de detalles, fijaos lo que pasa en el filtro Contraste Pro, pin, desaparece y me cambia por extractor de detalles, ¿vale? Eso no es lo que queremos. Lo que queremos, por ejemplo, es añadir pues contraste tonal y le vamos a dar al más. Cuando le das al más, fijaos lo que ocurre. Pin. A la derecha tenemos otro filtro, un segundo filtro, que en este caso, fijaos lo que está haciendo este efecto, que es brutal. Si nos venimos a nuestro antes y después, podemos ver lo que han hecho los dos filtros. Aquí puede que te guste lo que está haciendo, o puede que quieras bajar la opacidad, o puede que quieras ajustar un poquito los valores del filtro, puedes ajustarlos un poquito, te puedes venir aquí, puedes bajar un poquito la saturación, puedes bajar un poquito la opacidad, y fijaos lo que hemos hecho con dos filtros. Es espectacular cómo funciona. Realmente aquí podemos incluso darle más toque para que nos proteja más las sombras. Y fijaos lo que hemos conseguido. Con nada prácticamente tenemos
esto hecho. De esa manera podemos ir añadiendo todos los filtros que nosotros queramos en una especie de pila y que vamos a poder, fijaos, ir cerrando. Vas a poder venir a otro filtro que tengas, pulsas el botón más y te crea el filtro. En este caso es un filtro que solamente tiene un ajuste, intensidad. Te vienes aquí y fijaos lo que hace. Y aquí vamos a una de las cosas diferentes que nosotros tenemos, y es que puede que los filtros no los queramos aplicar de manera global a toda la fotografía. Estos filtros anteriores puede que sí que nos vengan bien, son filtros de contraste, que no viene mal que estén en toda la fotografía, o puede que no lo quieras, pero, por ejemplo, un filtro como este no merece la pena que esté en toda la foto. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar con los puntos de control o podemos irnos a Photoshop y trabajar con máscaras. En este caso los puntos de control los controlamos desde aquí. Son estos dos puntitos que nos aparecen en todos los filtros. Fijaos, puntos de control nos aparecen en todos los filtros. ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Voy a utilizar este filtro para que lo veáis mucho, lo voy a utilizar a una intensidad muy alta para que veáis el efecto, ¿vale? Es algo dantesco, pero vais a ver muy bien el efecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a hacer es... Tenemos filtros positivos y filtros negativos. Aquí, por cierto, hay un bug en ColorFX Pro 5. No sé si lo habrán corregido con esta nueva versión que nos ha salido, pero ahora os comentaré cuál es el bug. Básicamente, con un punto positivo vamos a ir y lo vamos a poner donde nosotros queramos que el filtro afecte. De una manera inteligente lo pones aquí y fijaos lo que ocurre. Este punto que nosotros podemos controlar de tamaño con este deslizador, lo que nos está haciendo es decir que este filtro de Skylight, este naranja, solamente nos está afectando ¿dónde? En esta zona. ¿Y en base a qué está decidiendo él que eso funcione? Pues a una máscara que está haciendo en función del contraste, del color de la imagen, y todo esto lo puedes controlar y ver desde aquí. Cuando añades un punto de control, nos sale punto de control 1, ¿vale? Vamos a añadir otro punto de control si queremos, por ejemplo, aquí, en esta casa, que es un punto de control pequeñito, ¿vale? Solamente aquí. Y fijaos, tenemos dos puntos de control. Cuando yo pulso este botón, pasa una cosa muy curiosa, y es esto. Tenemos esta máscara de blancos y de negros, pero fijaos, la máscara se va actualizando a tiempo real. Si yo pulso el botón Option, puedo mover mi punto de control y añadirlo donde yo buenamente quiera. Puedo venir y añadir otro punto de control donde yo buenamente quiera, incluso aquí bajarle un poquito el tamaño y traérmelo aquí. Fijaos cómo la máscara se va directamente controlando en función de el trabajo de donde yo la coloque, y de esa manera es como tú vas a poder, vamos a quitar la máscara para poder verlo, vas a poder ver cómo afecta todo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que este filtro es muy intenso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo a una intensidad más o menos normal, y de esta manera tendremos ya nuestro filtro Skylight, fíjate, afectando solamente en las zonas que a nosotros nos interesan. Y esa es la manera en la que vamos a trabajar siempre o prácticamente siempre con los filtros. El flujo de trabajo es el habitual. Realmente podemos definirlo en 5 pasos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a, en primer lugar, punto número 1, añadir un filtro. Vamos a añadir el filtro que nosotros queramos, un filtro de resplandor con glamour, por ejemplo. Pin, añades un filtro. Este filtro lo que tienes que hacer es ajustarlo a tu gusto. En el curso os doy muchos ejemplos de cómo ajustarlo, pero en este caso podemos ajustar este filtro aquí, podemos poner la saturación aquí y la calidez aquí, y podemos añadir puntos de control. No, bueno, en este caso me gusta este filtro que he añadido. Voy a añadirle. Una vez que tienes el filtro, tienes que decidir dónde quieres aplicarlo con los puntos de control y en qué opacidad quieres aplicarlo, 80, 90, 100, como a ti te guste. Esos son los puntos. Añadir filtro, modificar filtro, decidir dónde quieres aplicarlo con los puntos de control y decidir cuánto quieres aplicarlo con la intensidad. Con esos puntos simplemente volvería a tocar a repetir. Añadimos otro filtro. ¿Cuál podemos añadir ahora? Pues por ejemplo vamos a añadir otro enfoque suave clásico o otro resplandor con glamour, como este que hemos hecho, pero fijaos, son dos en los cuales voy a ajustar de manera diferente. Imaginaos que este ahora lo añado muy cálido, con mucho resplandor, y fijaos la diferencia. Lo que me está haciendo es algo ya exagerado. ¿Qué voy a hacer? Pues ese filtro directamente, como os he dicho, añades filtro, decides los valores del filtro y con tu punto de control te vienes aquí, por ejemplo, y le vamos a dar un poquito más de saturación a esta zona porque queremos que esté más cálida, y le vamos a bajar un poquito la opacidad, y con la máscara podemos ver dónde se está aplicando. Podemos decir, uy, aquí muy poquito. Vamos a añadir otro por aquí que sea un poco más grande, este filtro y este filtro aquí y este filtro aquí y aquí también y aquí, ¿vale? Todo esto, fijaos lo que hemos hecho con resplandor glamour, le hemos dado ese toque ahí. Siempre la metodología es la misma, ¿vale? La que os he comentado. ¿Qué hemos hecho en total? Puedes ir filtro a filtro viéndolo o directamente de esto a esto, de esto a esto. Y esto es absolutamente increíble. Fijaos, cuando pulsemos aplicar va a tardar un ratito en renderizarse y va a llevárnoslo a una nueva capa a Photoshop. Fijaos lo que hemos hecho, la verdad es que es increíble lo bien que funcionan, sin hacer nada, sin pensar nada. Hemos pasado de eso
de esto que teníamos a esto, pero fijaos si vemos nuestro archivo RAW, hemos pasado de esto a esto en prácticamente nada. Realmente es increíble cómo funcionan. Y esa metodología de trabajo de ir añadiendo filtros es la metodología un poquito más rápida. Luego podemos hacer una metodología un poco más complicada, de la cual también os hablo punto a punto en el curso, que es añadiendo filtro a filtro y esos filtros añadiéndolos directamente en Photoshop. Por ejemplo, tú te puedes venir aquí, vamos a invocar, si queréis, de otra manera, que también lo tienes aquí, es filtro, te vas a Nik Collection, Color FX Pro 5, ¿vale? Hay varias maneras de hacerlo. Y aquí directamente vais a ver cómo podemos añadir un filtro, ¿vale? Que es muy, muy cañero. Nos vamos a venir aquí, filtros, colorear, se nos añade el filtro, vamos a elegir un color oscuro, que es algo que me gusta mucho hacer, un color de este estilo, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, pulsamos OK y fijaos lo que ha quedado. ¿Esto es lo que queremos? Pues seguramente no, pero os voy a enseñar de dónde sale la magia de poder combinarlos con Photoshop. Nosotros hacemos el flujo de trabajo con Color FX, con un filtro determinado y utilizamos todas las herramientas que tenemos en Photoshop. Por cierto, en processingraw.com también tenéis un curso espectacular de Photoshop para fotógrafos donde os enseño cómo trabajar con máscaras de luminosidad, absolutamente todo, por aquí lo tenéis, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues directamente con el panel Tony Kuiper le vamos a añadir una máscara, en este caso una máscara de sombras 3. Esta máscara de sombras 3, también os cuento cómo se hace en el curso, lo que hace es aplicarle el efecto solamente, fijaos, en esta zona que tenemos aquí para que veáis en esta máscara. Esta máscara lo que podemos hacer incluso es, para que veáis un poquito, la vamos a bajar un poquito la densidad para que nos entre un poquito en más zonas, algo así. Y fijaos, son cambios muy sutiles, pero que están consiguiendo que nuestra fotografía llegue a donde nosotros queramos. Esa es la manera de trabajar combinando Color FX con Adobe Photoshop. Habéis visto ya los dos flujos de trabajo habituales. Creo que es interesante que os cuente un poquito cuáles son, ¿vale? Voy a quitar todo para que vengamos desde aquí de nuevo. Cuáles son mis flujos de trabajo, mis filtros favoritos, ¿vale? Vamos a venir para que lo veáis. Filtro, Nik Collection, Color FX Pro 5. ¿Vale? ¿Cuáles son los filtros que más utilizo? Los filtros que más utilizo son, para empezar, uno, Clear View. Clear View es raro que no le añada un 15, 16, 20% a prácticamente cualquier fotografía porque le da un toque muy bueno. Y luego, dentro de favoritos, aquí los tengo, pues para empezar, y más o menos en el orden en el que yo los utilizo, siempre empiezo con Pro Contrast. Pro Contrast es un filtro al cual añade un contraste dinámico espectacular, puedes añadir un poquito de contraste y luego tiene un deslizador de corrección de tinta de color que es espectacular. Analiza la imagen, aquí hay una dominante azul muy clara y fijaos lo que hace, la va neutralizando y nos neutraliza esa imagen añadiendo los colores opuestos. En este caso está añadiendo verdes, está añadiendo amarillos, que creo que le pueden quedar bastante bien. Ese sería el primero de los filtros que más me gustan. El siguiente, también lo habéis visto anteriormente, es contraste tonal. Contraste tonal, si lo añadimos, realmente voy a ir cerrando filtros, lo que nos hace es añadir mucho contraste a la fotografía y este filtro sí que hay que tener cuidado con él y hay que aplicarlo de manera muy selectiva o bajando los ajustes bastante, ¿vale? A valores mucho menores o jugando con la opacidad o jugando con puntos de control, porque es un filtro súper cañero que tiene un efecto muy brusco y que es fácil pasarse con él. Puede quedar bien o puede que no quede bien. Hay otro filtro que me gusta mucho, que también he utilizado anteriormente, que es el filtro Skylight. Este filtro Skylight lo utilizo mucho cuando quiero potenciar el amanecer o el atardecer. Fijaos cómo nos da ese toquecito un poquito más amarillento y sí que es cierto que aquí lo que normalmente hago es añadirlo con un punto de control en la zona de la que a mí me interesa. Lo añado aquí y luego con Option apretado, pues me vuelvo a poner puntos de control en zonas que me pueden interesar y directamente puedo ver qué es lo que estoy afectando y digo, vale, esto está bien. Voy incluso a añadir un puntito de control donde en la zona de la montaña, como he hecho anteriormente en la nieve, que creo que le va a quedar bien, bastante bajito, algo así. Y ahí tendríamos, fijaos, cómo poco a poco vas teniendo esa imagen tan interesante. Para potenciar esos amaneceres y atardeceres me gusta mucho otro de mis filtros favoritos, que es resplandor calidez. Resplandor calidez, por defecto, no nos va a hacer nada porque está al 0%, pero lo que nos permite es subir la calidez de la fotografía y sobre todo tocar un poquito la saturación perspectiva. La saturación perspectiva es una especie de saturación inteligente que funciona mucho mejor que la saturación y toques muy sutiles que va la fotografía mejorando. Esto podríamos darle mucha caña y hacerlo también de manera un poquito más selectiva. Eso depende de cómo queráis trabajar vosotros. Puedes venirte aquí y añadirle un filtro, como hemos hecho anteriormente en el amanecer, otro por aquí y otro venirnos a la zona que tenemos de las cabañas, que puede funcionar bastante bien, ¿vale? Y así incluso uno le podemos poner aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esta máscara, que está afectando solamente a estas zonas que nos interesan y que hace lo siguiente, ¿vale? Fijaos, si os dais cuenta son toques muy sutiles, incluso le podemos dar un poquito más de caña a la saturación y sobre todo
a la calidez y vamos añadiendo poco a poco. Otro filtro que me gusta infinito y que es el que habéis visto anteriormente es el filtro de Colorize, un filtro que siempre tengo que utilizar a través de las máscaras de luminosidad. Es el filtro que habéis visto antes, que básicamente hay que utilizarlo para dar ese toque dark mood en la zona de las sombras. Si lo aplicas de manera global no vas a poder hacerlo. Si te vienes aquí y tienes que ir con las máscaras, pues te vas a aburrir bastante. Con lo cual es un filtro que, bueno, bien podrías aplicarlo, pero lo normal es trabajar con él en máscaras de luminosidad para que no nos moleste mucho. Pero bueno, algo así más o menos podríamos hacer. A ver qué es lo que hemos hecho, lo estoy haciendo muy rápido. Pues bueno, más o menos nos está afectando a la zona de las sombras. Aquí tenéis colorear, pues bueno, más o menos le está dando ese toque que realmente, como no me gusta lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es eliminarlo. Cuando funciona bien es cuando lo puedes utilizar a través de Photoshop. Y luego mi filtro favorito, sin lugar a dudas, que es este resplandor con glamour o el antiguo Glamour Glow. Glamour Glow por defecto funciona increíble. Fijaos el toque que le da a la fotografía, cómo suaviza todo pero sin perder detalle, baja un poquito la saturación. Es espectacular, por defecto suele funcionar increíble y una cosa que yo suelo hacer es lo que habéis visto anteriormente, es añadir otro resplandor con glamour al cual ya sí que le modifico los valores, le suelo dar un poquito más de calidez, un poquito más de brillo y este sí que lo trabajo solamente de manera muy localizada en las zonas en las que a mí me interesa para que, bueno, pues haya como un doble efecto Orton que a mí personalmente me gusta mucho. Fijaos la diferencia, cómo estamos pasando de esto a esto prácticamente sin darnos cuenta, añadiendo esa serie de filtros que a mí me gustan mucho. Y luego dos filtros que utilizo para cerrar las imágenes, que básicamente son Cross Processing, que lo tengo por aquí, procesado cruzado. Aquí lo tengo, procesado cruzado. Y procesado cruzado es un filtro con el que hay que tener mucho cuidado porque lo que hace es dar un toque. Puedes elegir muchos métodos, ¿vale? El que más te guste en función de la fotografía. Este en concreto puede funcionar bastante bien. Y evidentemente no lo vamos a dejar con tantísimo potencia, porque fijaos cómo estamos prácticamente acabando con todos los colores que habíamos utilizado. Pero sí que es cierto que en un 50-60% le puede dar un toque a la foto que creo que es espectacular. Y para cerrar la imagen, procesamiento cruzado lo tenemos con esta opacidad. Tenemos otro que es este de oscurecer y aclarar centro, que básicamente lo que nos hace es un viñeteo muy localizado donde nosotros queramos. Podemos controlar la luminosidad de dentro, podemos controlar la oscuridad de fuera y sobre todo es que podemos decir dónde queremos que esté la luz. En este caso le puedes dar que la luz esté aquí y que el tamaño pues sea un poquito más pequeño y fijaos cómo nos oscurece esto mucho. Vamos a bajar la opacidad, incluso le podemos quitar aquí un poquito con un punto negativo, con lo cual fijaos lo que hemos conseguido con este oscurecer centro, un viñeteo, y con todo esto fijaos lo que hemos hecho. Hemos pasado de esto que nos parecía que estaba espectacular a esto que no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a aplicarlo para que lo renderice. Fijaos, es increíble lo que hemos hecho y encima con la ventaja de que lo tenemos en una capa de Photoshop en la cual podemos cambiar la opacidad si quisiéramos, si no queremos que sea tan brusco, que en este caso está bastante bien, podemos añadirle máscaras de luminosidad, podemos hacer absolutamente lo que sea. Esto es solo el principio, realmente podemos hacer muchas más cosas, hasta simplemente de manera muy rápida os cuento cómo podéis. Fijaos, aquí tenemos la posibilidad de, con filtros, con ajustes predefinidos, utilizar las recetas. Las recetas lo que nos van a hacer es, voy a quitar esto para trabajar con este de aquí, nos va a permitir de manera mucho más rápida todavía ir añadiendo grupos de filtros. Fijaos lo que tengo aquí, un filtro, simplemente ya con haber dado a ese botón tengo esto, es lo que he hecho, sin hacer nada. Tengo la fotografía con el contraste que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es una fórmula de procesado que yo tengo hecha, personalizada, y que lo que va a hacer es crear contraste. Añade contraste pro con estos ajustes que ya vienen por defecto, añade contraste tonal con estos ajustes que ya vienen por defecto y el bleach bypass o sin blanqueado con estos valores que añaden por defecto. Son valores que yo he creado para continuar mi flujo de trabajo. Y esto es lo que tenéis aquí en personalizado. Es un total de 1. Ajustes tonales, 2. Ajustes cromáticos, 3. Colorize, 4. Fogonazo, 5. Un efecto Orton y 6. Toques finales. Estos 6 recetas lo que son un grupo de filtros hechos por mí, ajustados por mí, que todos podéis descargar de manera totalmente gratuita si estáis siguiendo el curso de ColorFX Pro 5 que tenéis en Processing Raw. Todo lo habéis hecho, os explico cómo descargarlo y cómo añadir estas fórmulas de procesado que básicamente lo que te van a hacer es añadir los ajustes tonales, añadir los ajustes cromáticos a tu fotografía.
Fijaos cómo te cambia todos los ajustes cromáticos, cómo te da la posibilidad de hacer un fogonazo de esta manera, que os cuento cómo se hace el fogonazo, cómo hacer un orton primario, cómo hacer un orton secundario a vuestra fotografía y cómo dar esos toques finales para que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vayas añadiéndolo y todo quede a la perfección. Todo esto es lo que hace que ColorFX Pro sea el mejor pack de filtros. Creo que es una herramienta absolutamente imprescindible. Creo que prácticamente todos la tenéis y todos la estáis usando. Y si no la tenéis o no la estáis usando, creo que deberíais haceros con ella porque merece y mucho la pena. A mí me costaría mucho ahora, a día de hoy, conseguir los procesados que hago sin utilizar ColorFX Pro 5. He intentado emular algunos filtros, pero algunos son prácticamente imposibles o te llevan 20 minutos hacerlo, cuando aquí es simplemente darle a un botón. Y lo bueno es que lo que tienes que saber es cómo personalizarlos para que no sea un efecto súper cantoso, sino que sea un efecto sutil, y para eso tenemos la interacción con Adobe Photoshop. Esto es todo lo que os quería contar. Ya sabéis que en el curso de ColorFX Pro 5 que tenéis en Processing Raw, junto a 1 millón de cursos, tenéis cursos de Photoshop, cursos de Lightroom, cursos de Capture One, cosas de Tony Kuiper, fotografías paso a paso, procesados paso a paso, todo lo tenéis a chorro en Processing Raw, así que creo que merece mucho la pena que echéis un ojo, ya que es el patrocinador de este vídeo, es mi página web, así que si no me patrocino yo, no me patrocina nadie, y creo que es la mejor manera de conseguir patrocinios, que tú mismo. Echadle un ojo. Espero que os haya gustado ColorFX Pro 5 sin rima, como siempre, como siempre. ¡Nos vemos!